Muy bien. Me gustaría empezar con un pequeño recordatorio de lo que vimos la clase anterior. Vimos que el camino por el cual ha pasado la inteligencia artificial y sus técnicas ha sido largo, ¿no? Eh, Desde los conceptos más básicos de pensamiento y conceptos más abstractos, desde épocas de Aristóteles hasta conceptos un poco más modernos y un poquito ya más enfocados a los inicios de la inteligencia artificial alrededor de los años 60. Esto nos sirve mucho de contexto para ver en dónde se encuentra esta tecnología y hacia dónde va, cuál es su futuro. También pudimos ver que la inteligencia artificial no es machine learning, sino que el machine learning es una rama de estudio de la inteligencia artificial y como pudimos ver en la clase anterior, la inteligencia artificial incluye muchas otras disciplinas, como puede ser la robótica, los agentes inteligentes, los algoritmos evolutivos, la planeación, el razonamiento, entre otros. Y bueno, se van constantemente añadiendo nuevas áreas de conocimiento, como podría ser una de las más recientes, que es la computación cognitiva. Esto nos da un ejemplo muy claro de que aún hay mucho por descubrir, hay muchas áreas de oportunidad. Si bien las dos áreas que más auge han tenido en los últimos años ha sido precisamente Machine Learning y análisis del lenguaje natural o procesamiento del lenguaje natural, pues no son las únicas. Sin embargo, son las dos áreas en las cuales comercialmente y económicamente se les ha encontrado mayor utilidad. Las otras áreas todavía están así en un estado del arte, están todavía en proceso de investigación, y si bien tienen algunas aplicaciones prácticas, todavía no son aplicaciones masivas como las dos que acabamos de mencionar. En esta sesión nos vamos a enfocar en ver cómo embonan estas tecnologías en el mundo empresarial y sobre todo cuáles son las herramientas, las áreas de oportunidad, las áreas de negocio en donde se están utilizando, cuál es el futuro y las oportunidades de la inteligencia artificial en general. Y también vamos a ver que no todo es código, no todo es técnica, sino que también hay algunos aspectos éticos y legales que tenemos que tener en cuenta al momento de trabajar nuestros proyectos, ya que vamos a estar utilizando muchos datos que en un momento dado, si no son bien utilizados, pueden causarle un perjuicio a una persona o a un grupo de personas, y siempre debemos ser cautos y actuar bajo un marco legal para no tener problemas de ningún tipo. Los objetivos que tenemos en esta primera sección es proporcionar una visión amplia de los principales proveedores de soluciones de aprendizaje automático. Vamos a revisar el estado del arte en este tipo de soluciones por industria. Adicionalmente, identificaremos los ámbitos de más auge e interés. Las secciones que van a estar incluidas va a ser la presencia de la inteligencia artificial en los negocios, los principales desarrolladores de IA, principales herramientas de desarrollo. Vamos a ver soluciones basadas en IA, sectores y proveedores de servicios de inteligencia artificial, el futuro de la inteligencia artificial y hacia dónde vamos. Como inicio, el estado de la inteligencia artificial en las empresas nos ha indicado que usan o están en desarrollo de proyectos de inteligencia artificial, y actualmente el 28% de las empresas, es decir,
De acuerdo a este estudio, solamente el 28% de las empresas actualmente están desarrollando proyectos de inteligencia artificial, lo cual ya nos da una visión muy clara de que todavía hay un amplio rango de oportunidad para poder ya sea trabajar en proyectos de IA o incluso poder realizar algún tipo de emprendimiento. Este estudio también nos indica que el 51% de las empresas están planificando la implementación de IA en un futuro. Si bien un poquito más de la mitad de estas empresas ya lo están considerando, aún muchas, y sobre todo yo creo que por desconocimiento, todavía no lo están tomando en cuenta. Aquí hay otro dato también muy importante. El 89% de las empresas creen que la IA generará beneficios comerciales al optimizar las operaciones de sus compañías. Y esto es muy claro y es muy cierto. La realidad es que ya actualmente, sobre todo algunos corporativos, están incluyendo proyectos de IA pues, para automatizar procesos de negocio a través de la IA, para poder, por ejemplo, en el sector financiero, optimizar carteras de clientes, hacer análisis de riesgo financiero, a realizar análisis de riesgo crediticio, disminuir los riesgos por ejemplo, de fraude financiero o de fraude electrónico. Y el 74% de las empresas esperan que la IA sea clave para atraer a más clientes. Y esto es muy claro porque la IA también nos va a permitir o va a permitir que las empresas generen experiencias personalizadas basadas en los patrones de comportamiento de las personas. Vamos a tener múltiples ejemplos de en dónde se puede utilizar la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, en todos los sectores, dado que la IA es un área de estudio o un campo de estudio horizontal que puede atacar muchas verticales. Lo podemos encontrar en el sector automotriz, en el sector de medicinas, medicamentos, en el sector de la construcción, en el sector de los centros de datos, en, en el sector del e-commerce o retail, y podríamos mencionar pues, prácticamente todos los sectores. En un entorno cambiante y dinámico, la IA se convierte también en un muy buen aliado, dado que empieza a detectar todos estos patrones de cambio e intenta predecir diversos comportamientos, lo que ayuda a las empresas a tomar mejores decisiones. Es una clara apuesta por la innovación. La innovación en IA nos permite poder generar productos con mayor aceptación y más enfocados a los clientes. Y bueno, es muy claro que en el contexto de una transformación digital como la que estamos viviendo actualmente, pues en medio de una pandemia que ha cobrado muchísimas vidas y que está impactando psicológicamente, emocionalmente a millones de personas, la IA incluso se podría convertir en un factor importante, por ejemplo, para la detección de enfermedades psicológicas, detección de enfermedades emocionales y físicas, incluso como un factor de distracción y acompañamiento. Existen diversos líderes la industria, en la industria y que lideran el desarrollo de la IA. Anteriormente, y yo recuerdo que hace unos 15 años que yo tomé una especialidad de IA cuando estaba estudiando en la universidad, la IA estaba muy enfocado al recinto académico. Realmente, y recuerdo mucho que era todavía muy, muy teórico y muy abstracto, y que realmente era difícil encontrar una utilidad práctica fuera del campo científico. Sin embargo, y como lo han podido ver en muchos medios,
el liderazgo lo han tomado las empresas privadas precisamente por el beneficio que han detectado que estas tecnologías pueden tener en el corto plazo y en el largo plazo. Uno de estos ejemplos es Google con su división de inteligencia artificial DeepMind, Facebook, que está súper metido con todo este concepto y sobre todo con su famoso y actual ideal metaverso. OpenAI, que es una pequeña empresa o conglomerado de personas interesadas en IA, principalmente dentro de ahí se encuentra Elon Musk, que está impulsando mucho esta empresa, y obviamente pues Microsoft Research. Microsoft Research, que es la división de investigación de Microsoft, si bien están realizando investigación en muchos ámbitos, claramente tienen un sesgo o tienen una inclinación muy fuerte por la inteligencia artificial. Arthur, hay alguien en la sala de espera. Sí, muchas gracias, ya lo acabo de admitir. En ese sentido, Alphabet, que es el conglomerado de empresas de Google, muchas de ellas relacionadas directa o indirectamente con la inteligencia artificial. Y dentro de Google se encuentra un proyecto muy interesante que se llama Google Brain, que su objetivo es contribuir a que las máquinas puedan aprender por sí mismas a realizar tareas cada vez más complejas. Estamos hablando de un aprendizaje por refuerzo, en donde las máquinas, a través de los errores que van cometiendo, van aprendiendo y mejorando cada vez más sus habilidades. Aquí hay un ejemplo muy interesante y si pudieron, bueno, tengo a muchos de ustedes, los tengo en mi Facebook, que si pudieron ver, por ejemplo, subí una fotografía recientemente en donde está mi rostro como si estuviera pintado al óleo. ¿Sale? Esa fotografía la generé con una herramienta de Deep Learning, en donde combinó mi fotografía con una pintura al óleo. Encontró los patrones y las combinó. Así pueden ver en esta imagen que les presento, la fotografía de una persona y abajo un cuadro. Entonces la IA pudo combinar ambas imágenes y generar una imagen nueva. Pueden encontrarlo en deepdreamgenerator.com. Ahí pueden ver la imagen y bueno, en el book que les compartí también están todas las referencias. Y bueno, ya habíamos platicado un poquito el día de ayer sobre DeepMind, que son los creadores de AlphaGo, de AlphaStar, de AlphaFold, y que combinan, como mencionamos, no combinan un solo algoritmo de inteligencia artificial, sino más bien es una arquitectura de varios algoritmos de inteligencia artificial y otras técnicas trabajando en conjunto para poder dar estos resultados. Microsoft Research, como habíamos también platicado un poco, es la división de Microsoft dedicada a la investigación en general y en IA en particularmente. Microsoft Research, con sus servicios de Azure Cognitive Services, es una completa familia de servicios de inteligencia artificial y API cognitiva que sirve para crear aplicaciones inteligentes. Se dan cuenta del campo de la investigación, ya se pasan a lo que son los servicios al público en general, en donde si ustedes entran a Azure y entran a la sección de Cognitive Services, van a poder encontrar una gran cantidad de desarrollos o de servicios preconstruidos que pueden utilizar de una forma relativamente sencilla para brindarle sus aplicaciones o brindarle a sus aplicaciones capacidades de inteligencia. Básicamente, en lo que es Microsoft Azure Machine Learning y Cognitive Services, son los pilares de Microsoft para esto.
la plataforma de Machine Learning básicamente nos brinda, como su nombre lo indica, una plataforma donde podamos ejecutar nuestros algoritmos de Machine Learning. Es decir, este curso está muy orientado a que podamos dominar los algoritmos, podamos dominar las técnicas fundamentales de Machine Learning, y estas técnicas las vamos a poder transportar a diversos entornos de distintos proveedores. Y bueno, tenemos la otra opción de Cognitive Services, que ya son algoritmos preentrenados que puedes empezar a consultar bajo demanda a través de una API. Realmente ahí no necesitas mucho conocimiento de Machine Learning, simplemente necesitas poder consumir el API y el API se encarga de todo el procesamiento. Esos servicios son buenos, son fáciles de usar, sin embargo también tienen sus desventajas a ser poco flexibles y solamente enfocarse a casos muy específicos. La división de investigación de la compañía de Facebook se denomina Facebook AI Research, FAIR. Una de las aportaciones más destacadas de Facebook a la comunidad ha sido el famoso framework PyTorch, que es un framework escrito en Python, muy similar a lo que podría ser TensorFlow, enfocado a algoritmos de aprendizaje profundo o deep learning. Y bueno, Facebook liberó PyTorch como open source, y pueden verlo en la página de pytorch.org. Más adelante vamos a hacer un par de ejercicios con PyTorch para que también puedan empezar a entrar a ese mundo. OpenAI es una pequeña compañía sin ánimo de lucro liderada por conocidos actores del mundo de la inteligencia artificial y de la que es fundador Elon Musk, entre otros. Ahorita ya no es tan pequeña, ¿no? Ya ha crecido en los últimos meses y pasó de ser una compañía sin ánimo de lucro a ser una compañía de lucro limitado. Esto le permite a OpenAI comercializar productos y servicios y no solamente, digamos, brindar su tecnología de manera abierta y restringirla. OpenAI tiene muchos proyectos y los invito a entrar a openai.com. Realmente son muchos proyectos los que tienen, pero hay uno en particular que es muy interesante, que es Retro Contest, y que es una IA que aprende a jugar juegos retro usando el aprendizaje por refuerzo profundo o Deep Learning Reforming. También son los, como platicamos en la clase anterior, son los creadores de GPT-3 y algunas otras librerías como Jim. Claro está, IBM siempre ha sido un actor importante y lo será por muchos años. Con su plataforma Watson es uno de los productos estrellas de IBM, y Watson es una solución orientada a dar respuestas a preguntas formuladas mediante el lenguaje natural. Ya ha evolucionado también en los últimos meses y ya brinda una gama muy interesante de productos y servicios, también como SaaS y no solamente como plataforma. Claro está, Amazon ha sido un actor muy importante también en los últimos años. Actualmente está centrada en ofrecer servicios relacionados con la inteligencia artificial a través de una oferta de servicios en nube. Los servicios de Amazon para este sentido son Amazon SageMaker, que es básicamente entrenamiento de modelos de Machine Learning, que es donde nos vamos a centrar, y una vez que ya conozcamos todos los algoritmos, nos vamos a centrar mucho en SageMaker. Amazon Recognition, que es reconocimiento de imágenes. Con Amazon Recognition podemos hacer reconocimiento de imágenes y nos va a indicar todos los aspectos de la imagen. Sin embargo, también son algoritmos preentrenados que podemos consumir a demanda. Amazon Poly, que es reconocimiento de voz, igual es un algoritmo ya preentrenado, podemos utilizar. Y Amazon Lex, que son asistentes virtuales conectados con Alexa.
Algo bien interesante, Netflix, por ejemplo, también hace investigación. Pueden entrar a la parte de investigación de Netflix. Pero aquí lo que quisiera resaltar es, por ejemplo, algo que vivimos todos los que utilizamos Netflix, es su sistema de recomendaciones. Que realmente, bueno, en lo personal, a mí me ha sido interesante ver cómo a través de las series que a mí me gustan y las películas que a mí me gustan, Netflix me organiza todo el contenido para que a mí como usuario de su plataforma como cliente me sea más fácil encontrar eh, series y películas que posiblemente me sean más atractivas. Y bueno, hay otros factores importantes que si bien no vamos a entrar a profundidad, sí me gustaría que los tuvieran en cuenta. Por ejemplo, Baidu también hace mucha investigación sobre IA. BBVA está haciendo investigación sobre IA, sobre todo para lo que son sistemas financieros. Salesforce tiene una plataforma de IA que se llama Einstein, que nos sirve para poder realizar análisis de los datos que se ingresan a sus servicios de CRM. Spotify también tiene servicios de IA, principalmente para manejo de streaming, y Twitter. Existen muchas herramientas de software para el desarrollo de IA. Hay mucha variedad ya disponible. Provienen de grandes fabricantes o proveedores. También hay opciones de código abierto y gratuitas y opciones comerciales. Durante este curso nos vamos a centrar en las opciones gratuitas y de código abierto, que no por ser gratuitas o de código abierto significa que son, que tienen pocas características o que no son poderosas. Yo diría que es todo lo contrario, solamente requieren un poquito más de conocimiento, y me atrevería a decir que una vez que las dominas, difícilmente te agarras una herramienta comercial. Muchas veces las herramientas comerciales son más fáciles de utilizar, pero también no son tan flexibles. Luego encontrar errores en esas herramientas se vuelve muy complejo, dependes mucho del fabricante, hay un vendor locking y sobre todo el costo, ¿no? Hay una gran cantidad de empresas que si bien quieren hacer inversión en IA, pues no se pueden dar el lujo de comprar una plataforma de esta envergadura. Sin embargo, sí pueden posiblemente invertir en consultoría de gente o de ingenieros que sean expertos en inteligencia artificial y que les brinden servicios a través de herramientas gratuitas. Una herramienta muy famosa que es desarrollada por Google o por la parte de Google Research es TensorFlow. Esta es una biblioteca de código abierto para aprendizaje automático y que dispone de muchos modelos de redes profundas. Es muy específico para Deep Learning. TensorFlow está integrada con servicios de Google. Es algo pues, interesante porque muchas veces, y ya lo vamos a ver más adelante, cuando empiezas a entrenar algoritmos de Deep Learning, el costo computacional es muy alto, ¿no? Entonces, bueno, Google ya te brinda servicios con TensorFlow preinstalado para poder ejecutar tus cargas de trabajo. Pues está diseñada para ejecutarse en GPU o TPU. TPU es digamos, el procesador de tensores de Google. Fue diseñado específicamente para correr cargas de trabajo de TensorFlow. Puede ejecutarse en un entorno local o en la nube. Inicialmente nosotros vamos a trabajar 100% en nuestro entorno local. Cuando lleguemos a la parte de servicios cloud, vamos a poder ejecutar en nube. Y bueno, su interfaz está en Python y fue desarrollado en C. Scikit-learn, que es una herramienta que vamos a estar utilizando mucho durante este curso, es una de las librerías líderes de Machine Learning en general. Se programa igualmente con Python, está construida a su vez sobre otras librerías muy utilizadas y muy populares como es NumPy, SciPy y Matplot. Scikit-learn tiene una licencia abierta BSD, tiene un gran conjunto de algoritmos, con muchos algoritmos, no solamente para el manejo de datos,
También podemos hacer manejo de imágenes y manejo de video y manejo de streaming de audio. Vaya, el Machine Learning no es nada más datos. Bueno, todo es datos, todo puede ser convertido a datos, sin embargo, los formatos de esos datos pueden ser múltiples. Incorpora ya conjuntos de datos, muestra que podemos utilizar para poder empezar a entrenar modelos de prueba o modelos de aprendizaje. Y bueno, aquí el único tema tiene algunos problemas de escalado, sin embargo, se pueden utilizar otras librerías para poder, o plataformas para poder escalar. Universe es una API open source de OpenAI, sirve para medir y entrenar algoritmos de Machine Learning de propósito general y proporciona una sencilla interfaz de comunicación con la plataforma GIM de OpenAI. Esta plataforma más adelante nos va a ayudar mucho para aprendizaje por refuerzo y para poder probar nuestros algoritmos. Está orientada, como lo mencionamos, al aprendizaje por refuerzo, soporte en tiempo real basado en contenedores y tiene una interfaz muy intuitiva, una interfaz de usuario que no necesita scripting para poderla usar. H2O es otra plataforma de aprendizaje automático, es de código abierto, está integrado o tiene una integración con Spark y es muy extendida, es muy utilizada. Y bueno, Apache Spark, que es una plataforma básicamente de Big Data para manejo de grandes volúmenes de datos, trabaja en memoria, incluye un módulo que se llama MLIB para aprendizaje automático. Lo único que no me gusta mucho de Spark con su módulo de MLIB, que tiene pocos algoritmos, realmente no tiene muchos, tiene los más usuales. Algo muy interesante que puede funcionar a escalas, puede ser fácilmente escalado en múltiples nodos y soporta Java, Scala, R y Python. Otras herramientas que vale la pena mencionar, porque posiblemente las vayamos a utilizar, son Keras, Acol.net, NGC y Café. Son herramientas también utilizadas mucho en el mundo del Machine Learning. No sé, hasta aquí, ¿tienen alguna duda o pregunta? No. Todo bien, amigo. Magnífico. Si hay algo que no queda claro, con toda confianza pueden preguntar, ¿no? Y vemos cómo resolverlo. Como ven, hay muchas soluciones comerciales de IA por sector. Hay productos o servicios de IA ofertados por todos lados, casos de uso relevantes. No pretendemos en esta clase ser un listado sumamente exhaustivo, sino poderles dar un contexto de todo lo que hay y para qué sirve, y ilustrar un poco el valor de la IA en el negocio. Básicamente existen como dos tipos de soluciones que pueden ser ofertados, ¿no? Hay productos genéricos y el otro que se llaman tailor-made, que son productos a la medida. Muchos productos genéricos, como lo podrían ser el reconocimiento de imágenes, pues son productos que son fáciles de utilizar, que están disponibles y que no requieres mucho para utilizarlos. Y bueno, hay soluciones a la medida que te dicen, bueno, es que yo necesito generar una aplicación para poder detectar armas en centros comerciales. Bueno, pues no, hasta ahorita no conozco una solución que haga eso, pero con inteligencia artificial y detección de imágenes podrías entrenar una red neuronal para detectar distintos tipos de imágenes que puedan representar a armas y conectar este sistema al sistema de videovigilancia del centro comercial y detectar a cualquier persona con probabilidad de tener un arma en la mano, ¿no? Para eso pues, tendrías que hacer una solución a la medida. Y posiblemente, interesante, se podría convertir en una solución ya genérica.
También las soluciones de IA se dan por plataforma, que serían soluciones horizontales, y soluciones verticales que se pueden dar por sector. Por ejemplo, el sector automotriz, el farmacéutico, etc. Bueno, tenemos productos para el desarrollo de IA como herramientas. Ya vimos varias herramientas que pueden ser utilizadas en la inteligencia artificial y plataformas para el uso mediante APIs en la nube. Estas plataformas se denominan inteligencia artificial as a service, ¿no? Que básicamente son soluciones, como mencionamos, en las cuales no necesitas tener un gran conocimiento de IA, simplemente consumir el API, darle lo que recibe y saber interpretar lo que te devuelve. También hay soluciones para pymes y personas autónomas, principalmente todas las soluciones basadas en open source, que son también muy poderosas, y hay soluciones corporativas para grandes empresas que necesitan un mayor control, un mayor gobierno, y que obviamente una de las principales diferencias entre ambas, y honestamente que he utilizado ambas, creo que es el costo, ¿no? El costo, algunas cuestiones de compliance que grandes corporativos tienen que cumplir, y un poco la centralización de estas herramientas, ¿no? El control. Eh, Vamos a ver actualmente, por ejemplo, algunos sectores y proveedores de servicios de inteligencia artificial. Eh, ya en el mercado hay algunas empresas o varias empresas que se dedican exclusivamente a brindar servicios de inteligencia artificial, principalmente en varios sectores, como puede ser el marketing, las ventas, el CRM. Uno de ellos es Drawbridge, que tiene un caso de negocio bien interesante. Ellos lo que brindan son anuncios personalizados, es decir, estudian los patrones de comportamiento de los usuarios y en función de esos patrones ofrecen anuncios personalizados. Appier, que es una gestión multidispositivo, igualmente empiezan a recopilar información de los usuarios, del comportamiento, del uso de los dispositivos móviles, y en función de ello brindan mayores funcionalidades o pueden personalizar mensajería, por ejemplo. Versado es una empresa que se encarga de optimización de campañas, es decir, ellos, antes de que tú lances una campaña, empiezas a configurar su plataforma con distintas características de la campaña que empieza a lanzar y te da todas las recomendaciones eh, que van a hacer de tu campaña una campaña más efectiva y vas a poder obtener un mayor retorno sobre la inversión. Inside Sales, igualmente, es gestión de ventas. Ellos empiezan a recopilar información acerca de los patrones de compra de tus usuarios y los patrones de comportamiento de tus vendedores. Y en función de ello, optimizan todo tu flujo de ventas. Bloomreach, que es personalización y optimización, básicamente también ellos se encargan de analizar muchos patrones para poder personalizar y optimizar distintos productos y servicios que tú quieras lanzar al mercado. Autonomy diseña coches autónomos. Es un caso muy interesante porque hace un par de años fue adquirida por Hyundai para incorporarla como área de investigación y desarrollo de su división de coches autónomos. Nauto se encarga de desarrollar algoritmos para la seguridad en la carretera. Es decir, empieza a detectar eh, distintos comportamientos y obstáculos que puedan haber en la carretera para evitar accidentes. Obviamente Tesla, ¿no? Que es como el más famoso con sus vehículos autónomos. Y sin embargo, bueno, aquí hay muchos otros, o prácticamente ya todas las armadoras están en ese camino, ¿no? De empezar a construir coches autónomos. En el área de Business Intelligence y Analítica también se está utilizando mucho en la actualidad la inteligencia artificial, lo está incorporando. De ser como una
área más enfocado al análisis estadístico de datos o a la visualización de datos, se está convirtiendo también en un área que utiliza la inteligencia artificial para hacer análisis predictivo. En este caso hay una empresa que se llama logz.io, que es de origen israelí, que hace análisis de logs para poder encontrar problemas en la infraestructura, en los servidores, y poderlos solucionar de una forma más rápida y efectiva. Crowdflower hace un enriquecimiento de datos, es decir, muchas veces tú tienes datos y tienes a tu usuario cliente Arturo Vargas, ¿sale? Y tienes cierta información que está almacenada en tus sistemas y, bueno, puedes construir un perfil, pero posiblemente te interese cuál es su comportamiento en Facebook, su comportamiento en Twitter, su comportamiento en Google, en Internet en general. Esta plataforma te permite empezar a buscar esa información y enriquecer el perfil de tu usuario con fuentes externas. RapidMiner, que es una plataforma de analítica en general, utiliza distintos algoritmos de inteligencia artificial aplicado a tus cubos de BI. DataRobot realiza, esto es bien interesante, los de DataRobot están realizando modelos para automatización del modelado de Machine Learning. Es decir, hacen Machine Learning para el Machine Learning. Entonces, uno de los problemas un poquito complicados al momento de hacer modelos es diseñar el modelo, parametrizarlo y ver y optimizarlo, ¿no? Entonces, muchas veces necesitas otros algoritmos de Machine Learning para poder hacer este trabajo, sobre todo cuando son algoritmos muy complejos que tienen miles o millones de parámetros. Dataminer, que es monitorización de redes sociales, y bueno, obviamente utiliza algoritmos de Machine Learning para poder hacer este análisis y estudio de comportamiento de las personas en redes sociales. Bueno, dentro de los agentes conversacionales y lenguaje natural, también es una de las áreas que más ha crecido en los últimos años. Si bien los grandes como Amazon, Google, Facebook tienen también sus plataformas de chatbots y de análisis de lenguaje natural, también hay otros actores como Mobvy, que está muy enfocado al mercado chino, Nuance y OpenText, que pueden hacer análisis de textos en diferentes formatos, y X.ai, que es que son gestores personales, ¿no? Básicamente chatbots que están enfocados a distintas industrias y que te pueden ayudar desde realizar una compra o brindarte información de soporte. Aquí cabe mencionar que también recientemente han salido nuevos servicios. Por ejemplo, Amazon acaba de sacar un servicio que te permite automatizar un call center. Es decir, a través de este servicio tienes un conmutador virtual y a través de la configuración de una plataforma y el entrenamiento de unos agentes, podrías tener un operador virtual que te esté llamando por teléfono. Entonces, no solamente ya se reduce a, a una conversación textual, sino estas conversaciones también ya van a ser, ya son posibles por voz. Entonces, si se dan cuenta, hay un impacto muy fuerte, por ejemplo, en todos los call centers, ¿no? Yo visualizo que el call center del mañana va a ser un call center totalmente automatizado con ciertas excepciones, y a lo mejor de tener una plantilla de 1000 operadores, pues van a terminar con plantillas de 50 personas, ¿no? Y bueno, a aplicaciones genéricas de consultoría de IA, ustedes pueden también brindar consultoría de IA, no solamente brindar o construir productos listos para ser consumidos, sino hay empresas, por ejemplo, como Numenta, que tiene expertos en IA y brindan consultoría genérica, con Cognitive Scale, que realiza inteligencia aumentada, utiliza Machine Learning para lo que es experiencias aumentadas o realidad aumentada,
afectiva, que es reconocimiento de emociones. Fíjate, bien interesante ahorita en estos tiempos de pandemia, cómo la inteligencia artificial podría ser utilizada para el reconocimiento de emociones y de esta forma, pues, ayudar a las personas. Sentient Technologies, que realiza comercio electrónico y es muy común, ¿no? Ya lo ven ustedes en Amazon, entran a Amazon y muchas veces en función de lo que van buscando, lo que van viendo, lo que le van haciendo clic, el Amazon se va personalizando, se va actualizando y te va mostrando lo que tiene mayor probabilidad de venta, que es a lo que se le llama personalización. Y Digital Reasoning, que se encarga de las finanzas, ¿no? También es un campo muy atractivo. Yo me he enfocado mucho en este campo en los últimos años a desarrollar algoritmos, por ejemplo, para prevenir fraude financiero, algoritmos para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, algoritmos para poder analizar la cartera de clientes y la mora, algoritmos para detectar qué tan buen pagador o qué tan moroso eres, ¿no? Y ver si te vamos a dar un crédito o te vamos a aumentar tus capacidades crediticias. Todo este tipo de cosas en las finanzas se pueden hacer con inteligencia artificial, específicamente con algoritmos de Machine Learning. Otros sectores en los que se ha aplicado la IA es, pues, la ciberseguridad y la defensa. Algo bien interesante en lo que respecta a ciberseguridad, pues ya hay sistemas inteligentes que son detectores de intrusos. Si hay un hacker que quiere entrar en una infraestructura, estas plataformas, a través del análisis de la red y distintos patrones de comportamiento y cabeceras de los paquetes IP, son capaces de detectar si hay un intruso. Y obviamente, pues, en la defensa, al momento de tener algoritmos capaces de poder detectar objetos, de poder detectar movimientos, podría, no sé si recuerdan el famoso escudo antimisiles de Israel, ¿no? Que utiliza mucho sistemas de inteligencia artificial para poder detectar a través de distintos mecanismos, no solamente cámaras, sino muchos otros, como detección térmica, las trayectorias de los misiles y poderlos interceptar antes de que caigan en suelo israelí. En el sector fintech se está utilizando muchísimo todo lo que son tecnologías financieras para, por ejemplo, hay procesos de KYC, que es conoce a tu cliente, que por ley toda institución financiera debe conocer perfectamente a su cliente. Entonces, no sé si han entrado en alguna de estas plataformas que te piden que te tomes una fotografía, que te grabes un video, que le tomes una foto a tu credencial. Lo que internamente están haciendo con esto es validar a través del video que eres una persona real, ¿sí? Y que no eres, por ejemplo, un maniquí o una fotografía. Y en segundo, contrastan y hacen un análisis de tu rostro que está en el video contra el rostro que está en tu INE. Esto les permite hacer un match y saber que la persona que está abriendo la cuenta es realmente quien dice ser y no es un fraude. Adicionalmente, detectan toda la información de tu INE y se van contra el RENAPO para poder extraer esa información y validar que tu credencial es válida, ¿no? En el sector salud también es un sector que me gustaría más a futuro incursionar y que yo también les recomendaría, y que hay un campo, pues, muy grande, ¿no? De acción, por ejemplo, todo lo que es la salud o lo que es salud en remoto, donde puedas tú, a través posiblemente de una aplicación móvil, tener consultas, que tu mismo celular pueda tomarte el pulso, pueda tomar ciertos signos vitales, que toda esta información se vaya almacenando en una gran base de datos médica para poder hacer análisis de patrones y detectar si eres riesgo o candidato a una posible enfermedad, o si ya tienes alguna enfermedad, poder darle el seguimiento a tu enfermedad y detectar que no se vaya a complicar o que vayas a tener una enfermedad multifactorial, ¿no? Eso es, pues, por un ejemplo. Otro ejemplo son el análisis eh, podrían ser resonancias magnéticas, análisis de electrocardiogramas, análisis de radiografías, ¿sí? Y que a través de una gran cantidad de esta información puedas detectar patologías. Por ejemplo, en la actualidad hay sistemas de
de análisis de rayos X que son capaces de detectar cáncer de seno mucho mejor que cualquier radiólogo o cualquier médico radiólogo, ¿no? Cáncer de hueso, desviaciones en la columna, problemas en el cerebro, ¿no? Poder detectar si tu cerebro o tu corteza cerebral está trabajando de forma correcta o no está trabajando de forma correcta. Todo este tipo de cosas se pueden hacer a través de la detección de patrones en imágenes. Internet de las cosas también es un área en donde apenas va empezando y a través, imagínense, por ejemplo, que tengan una casa inteligente que llena de sensores que puedan estar te pueda estar detectando pues todo tu comportamiento dentro de tu hogar, ¿no? Y se vaya adecuando la casa a tus necesidades. Es decir, dotar a la casa de sensibilidad, de sensores que permitan que te estén monitoreando todo el tiempo, estar haciendo análisis de esos patrones y, por ejemplo, que la casa decida por sí sola si va a abrir una ventana, si va a abrir una puerta, si va a prender el aire acondicionado, si lo va a bajar, si va a abrir una persiana o ya es una hora de dormir y te va a apagar las luces, si va a cambiar la intensidad de la luz porque detectó que te sientes triste, entonces necesitas una luz más agradable para elevarte el ánimo o muchas veces quieres descansar y necesitas una luz azul para que puedas descansar mejor. Todo este tipo de decisiones a través de IoT y algoritmos de inteligencia artificial se podrían realizar. Yo en lo personal no he visto una solución así, entonces pues por ahí hay un campo de acción bien interesante para un emprendedor, ¿no? Algunos otros sectores en los que se aplica la IA podría ser la robótica industrial de servicios, un área que si bien ya lleva muchos años de especialización, en la actualidad se está hablando de robots inteligentes o de brazos industriales inteligentes que sean capaces de, por ejemplo, de armar objetos, ¿no? Ahorita los robots o los brazos están muy encaminados, por ejemplo, al sector automotriz, a la maquila, con cosas ya preprogramadas. Sin embargo, ya están saliendo brazos robóticos que permiten ser compañía de ensambladores o de gente que maquila y el robot va haciendo también estas tareas, ¿no? De ensamblar, por ejemplo, ensamblar juguetes, ensamblar cosas, empezar a coser o acomodar o estivar cosas. Todo este tipo de cosas se están utilizando. Por ahí también si han visto algunos videos de cómo Amazon tiene sus bodegas, sus warehouse, van a poder ver que tienen robots que van moviendo la mercancía dependiendo de la demanda de consumo. Entonces ahí es donde no solamente los algoritmos de inteligencia artificial entran en juego, sino también algunas otras técnicas como planeación y movimiento en espacios, ¿no? El lenguaje y narrativa, es decir, en la actualidad ya hay soluciones que te permiten generar, por ejemplo, noticias, generar artículos y pegarlos directamente a tu sitio web, ¿no? Entonces ya no necesitas gente que esté desarrollando artículos, esté publicando cosas en tu sitio, sino que en automático estos servicios van enriqueciendo tu sitio web para que puedas generar o atraer más personas. En lo que es agricultura y medio ambiente, también ya se está empezando a utilizar, sobre todo, por ejemplo, para hacer análisis con imágenes satelitales y ver si alguna área de agricultura, por ejemplo, ya está lista para ser cosechada, si tiene alguna enfermedad, si le falta agua, si está muriendo la planta o le cayó alguna enfermedad, si tienen alguna plaga. Todo esto a través de análisis fotográfico satelital se puede, y con distintas técnicas de análisis de imagen, se puede desarrollar. Y bueno, los seguros son un candidato perfecto para este tipo de cosas porque los seguros siempre están jugando con el riesgo, ¿no? Con predecir si una persona va a tener un accidente, si una persona en función de sus hábitos va a poder tener un riesgo de salud o un riesgo de accidente, si un carro o un coche por el comportamiento de manejo es más probable que tenga un accidente, entonces
Si el riesgo es mayor, pues las aseguradoras tienen que cobrar más por la póliza, o en un momento dado el segmento de riesgo, pues tienen que aumentar sus precios, ¿no? Entonces, hay algunos emprendimientos que por ahí conozco, en donde, por ejemplo, le colocan sensores a un auto, y si tú dejas que la aseguradora coloque sensores a este auto, te reducen el costo de la póliza, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos van midiendo el riesgo, van midiendo cuál es tu patrón de manejo, ¿no? Arturo, David Mendieta tiene la mano levantada. Sí, adelante, David. Sí, gracias. Oye, mira, ahorita estás hablando mucho de lo que es lenguaje natural y aprendizaje. Ese tema me resulta muy interesante investigar un poco, pero me he dado cuenta que la mayoría de soluciones están encaminadas al lenguaje inglés, y aunque hay paquetes que te permiten desarrollarlo supuestamente en español, al menos en mi experiencia la implementación no funciona o no está bien tropicalizada, y pues básicamente creo que sale lo mismo hacerlo desde cero. No sé si te puedas tú comentar un poquito más sobre esto y aplicado a un país hispanohablante como lo somos nosotros, ¿no? Fíjate que tocas un tema bien interesante y es cierto. Afortunadamente, y bueno, esto apenas salió hace un par de meses, salió un corpus. ¿Qué es un corpus? Básicamente un corpus es una red preentrenada que puede ser reutilizada para entrenar otras redes. Este corpus lo hizo el gobierno de España y utilizaron todo el acervo de la Real Academia de la Lengua Española, y si lo buscan por ahí, les paso la referencia igual por en el grupo. Se llama Mar IA, ¿no? Como María, ¿no? Pero es Mar y la IA en mayúscula, y este es un corpus 100% en español. Esto es interesante porque con ese corpus nosotros podríamos o estaríamos en la facultad de crear algoritmos o nuevas soluciones de análisis del lenguaje natural 100% en español, algo que no se tenía, ¿no? Entonces, muy reciente, hace 4 o 5 meses salió este corpus. Ahí hay otra área de oportunidad muy grande para desarrollar, por ejemplo, chatbots eh, que entiendan perfectamente el español o el castellano o cualquier otro tipo de solución para el mundo hispanohablante. ¿Y ese corpus se puede usar con cualquiera de los frameworks o herramientas que nos mencionamos al principio? En principio sí se pueden utilizar. Normalmente hay algunos paquetes adicionales que tienes que colocar. Por ejemplo, hay un paquete que se llama NLTK, que es un sistema de procesamiento del lenguaje, un framework de procesamiento del lenguaje natural para, para poder, digamos, descomponer toda la frase o todo un texto en sus distintos componentes semánticos. Y una vez que lo tienes descompuesto, ya es más fácil trabajar con él. Perfecto, muchas gracias. Sí. Y bueno, ¿hacia dónde va la inteligencia artificial? Híjoles, realmente nadie tiene una bolita de cristal. El futuro, podríamos hacer ciertas aproximaciones en función de lo que está sucediendo actualmente. Sin embargo, lo que ha pasado en los últimos años, que cuando vemos que va hacia un lado, de repente surge una nueva tecnología que empieza a revolucionar las cosas y se empiezan a cargar por otro lado, ¿no? Lo que sí es seguro es que seguirá estando en auge y no creo que venga otro invierno. No sé si recuerdan que en la clase anterior, más o menos de 1970 a 1985, pues prácticamente no hubo investigación, ¿no? Hasta 1986 empezaron a retomar las redes neuronales. A ese periodo se le conoce como el invierno de la inteligencia artificial.
Yo no creo que venga otro invierno, yo creo que va a seguir en auge, sobre todo porque está dando resultados. Mientras siga dando resultados y siga impactando económicamente a la industria, va a seguir siendo utilizada. Hay algo que aquí quisiera poner de manifiesto, es qué va a pasar con la regulación y los códigos éticos, ¿no? Realmente, así como es muy útil y como hemos visto en estas láminas, en todo lo que hemos platicado, pues también es peligroso y podría dar lugar, y está dando ya lugar, a discriminación, por ejemplo. Comentaba el caso de China, que hay algunas minorías en China que las están discriminando, las están detectando con inteligencia artificial a través de sus rasgos y las están mandando a centros de reeducación, ¿no? Como si estuviéramos en una época nazi, mandan escuelas y los obligan a cambiar de religión y de forma de pensar. ¿Qué impacto social tendrá la automatización? Con la automatización, obviamente, se van a perder muchos empleos. ¿Qué va a pasar con toda esa gente, no? Si no cambian de entorno, si no cambian de profesión, si no generan habilidades creativas que sean difícilmente reemplazables por una IA, pues va a haber yo digo, espero que no, pero hay una probabilidad de un colapso social, ¿no? ¿Y cuáles serán las próximas aplicaciones de éxito en la IA? ¿Hacia dónde esto pensamos que puede ir, ¿no? Son algunas preguntas que nos podemos estar haciendo, sin embargo, creo que hay cosas muy marcadas y por las cuales están yéndose la tendencia, ¿no? Por ejemplo, el vehículo autónomo y la automatización del transporte en general. Se vislumbra que en poco, y por ejemplo, en poco tiempo, y un claro ejemplo de esto es Mercedes-Benz, que ya está automatizando trailers, ¿no? Entonces, el transporte va a empezar a ser autónomo y por ende los choferes pues van a empezar a dejar, o van a estar, eh, ya no van a tener utilidad. La traducción e interpretación simultánea es algo donde ya hay avances importantes. Entonces, todos son intérpretes, ¿no? Creo que ya no va a ser tan importante y al momento de que sea simultánea, pues tendríamos la capacidad de poder entender y hablar muchos idiomas al mismo tiempo a través de un dispositivo. La generación automática de contenido, como les comentaba, ¿no? Todas las personas que se dedican a generar contenido, pues posiblemente ya no van a ser utilizadas. Y pues obviamente la combinación con Big Data y el IoT va a ser fundamental. En la medicina personalizada, en función de un análisis muy exhaustivo de todos tus signos vitales, comportamiento y demás, pues podrían generar medicina personalizada, educación personalizada, también es otra tendencia fuerte, tiendas inteligentes, ¿no? Por ahí incluso en México ya hay algunos, por ahí estaba viendo una noticia, ¿no? Que ya hay algunos conceptos ahí para que tú vayas y ya no hay cajeros y te puedas servir solo. Sin embargo, obviamente un poco más avanzado con reconocimiento de imágenes, como lo hace ya Amazon en Estados Unidos, pues conforme vayas metiendo cosas al carrito, pues podrían detectarlas y empezarlas a cargar a tu lista, ¿no? Todo lo que son cajeros, pues también tienen, la tendencia es clara, ¿no? Tienden a desaparecer. Y otros sectores como la seguridad y el medio ambiente, ¿no? Que en la seguridad les comentaba el caso de que con IA podrían hacer detección de armas en centros comerciales y si alguien hace la, el, digamos, la plataforma, pues ahí recuerden que yo les di la idea. Medio ambiente, hay algunas soluciones también ya de medio ambiente que a través, como les comentaba, de análisis de imágenes satelitales, pues se empiezan a ver cuál es el impacto, ¿no? Que está teniendo y bueno, desafortunadamente se queda en el tintero y no hace mucho. Sin embargo, pues la tecnología está, ¿no? La posibilidad está y sería otro campo ahí de acción.
Ahora, antes de entrar al siguiente tema, que serán las implicaciones filosóficas, éticas y legales, me gustaría que platicáramos un poquito y que me dieran sus expectativas, ¿no? ¿Qué es lo que piensan con todo lo que hemos platicado, con todo lo que les he dicho, de cómo podrían utilizar ustedes la IA en su trabajo, qué emprendimientos podrían hacer y qué futuro podría tener esta tecnología en sus vidas profesionales? No se amotonen. Uno por uno, o Hola, Arturo, si quieres, dedocráticamente. Oh, ¿te puedo platicar yo un poquito? Sí, adelante, adelante. Ok, bueno, mira, pues fíjate que en el sector que actualmente me encuentro laborando es el restaurantero pues lo que yo he estado viendo, o cómo lo podíamos aplicar, bueno, hemos tenido por ahí ciertos indicios, pues es el abastecimiento automático de los restaurantes, ¿no? Prácticamente conocer toda la necesidad de los restaurantes, predecirla y pues integrar toda esa necesidad con nuestros proveedores, pues para bajar la labor administrativa de los encargados de los restaurantes, ¿no? Entonces, así, rápido, esa es la que yo he visto por ahí. Fíjate que en el caso de la medicina sí estuve investigando hace unos meses por ahí un proyecto, híjole, me quedo corto un poquito, no tengo la liga, no tengo exactamente este chavo, pero fíjate que sí, justamente por ahí vi el caso de un chavo hindú, bueno, de la India, que prácticamente su inspiración fue su mamá, porque a partir justamente de un mal diagnóstico de un radiólogo. ¿Y por qué? Pues porque un radiólogo es una persona que pues sí tiene, pues digamos que tiene un conocimiento muy amplio, pero por la cantidad de trabajo que llegan a tener pueden tener malos diagnósticos, ¿no? Entonces justamente estaba viendo el caso de este chavo que prácticamente hizo una integración para alimentar un sistema justamente con imágenes de, de, de- de rayos X, de casos que tenían a lo mejor ¿cómo se llama? Eran casos que sí estaban de casos detectados de cáncer, ¿no? De mama justamente. Entrenaba el sistema, metía casos que eran positivos, casos que eran negativos, y pues justamente ya distribuyó esta aplicación en los Estados Unidos, ¿no? Entonces eso es justamente mi acercamiento con todas estas herramientas. Y pues sí, justo ahí me produce mucha curiosidad el sector médico, la verdad. ¿Por qué? Pues porque se puede explotar mucho y el beneficio es muy, muy grande, ¿no? Y es un sentido muy humano. Sí, en efecto, ¿no? El primero que mencionas, que es el abastecimiento, es una de las áreas donde se usa mucho, precisamente para predicción de stock. Y la otra, el sector médico, pues, es una rama todavía con mucho campo de acción, y yo he visto muy pocos proyectos, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Muy pocos. Creo que ahí hay una opción, pues si quieren armar una línea de investigación. ¿Alguien más que quiera compartir? si quieres, voy yo. En mi caso no he tenido oportunidad de implementar ningún proyecto de inteligencia artificial todavía en mi área de trabajo, pero sin embargo sí he consumido a nivel de cliente, pues, utilizando herramientas de terceros como Tableau, pues sí, lo que son análisis de datos justamente pues para ver tendencias y detectar patrones principalmente. Entonces mi expectativa de ese curso es, como tú bien lo mencionabas, ser capaz de hacerlo por mí mismo y no depender de un software o de terceros, ¿no? Sí, muy bien. Van a ver que con estas herramientas que vamos a estar viendo no es necesario un tablón, ¿no? De hecho, podrías construir un tablón con estas herramientas y venderlo. Entonces ahí está la oportunidad, ¿no? Súper. Alguien más que nos quiera compartir o incluso si no ha trabajado en IA, que ¿dónde creen que puedan aplicarlo, ¿no? En su vida cotidiana o alguna investigación que les gustaría hacer y que a lo mejor en un futuro se pueda convertir en emprendimiento. Bueno, sin nada más para complementar y pues esas vamos, me gustaría en algún momento poder realizar alguna integración más inteligentes con Alexa, porque creo que son muy básicas hasta este momento y no puedes concatenar comandos, ¿no? No puedes decir,
enciéndeme la luz y también pon mi estación de favorita, ¿no? Tienes que manejar por los comandos separados y cosas para México como aplicaciones de seguridad o integraciones con el 911, con el SkyAlert, no hay, y creo que hay una fuente ahí como interesante. Fíjate que tocas un tema muy interesante. No todo tiene que ser de cero. Puedes integrar con plataformas ya hechas, ¿no? Por ejemplo, estas plataformas como Google Home, Alexa y demás, permiten hacer integraciones bien interesantes con lenguaje natural. Yo hace un par de años hice una integración con Google Home, por ejemplo, para que las personas desde su Google Home pudieran pedir vacaciones, ¿no? O pudieran, hice una integración muy interesante con recursos humanos y la gente utilizaba el Google Home para ver, por ejemplo, cuánto tenían de vacaciones, solicitar vacaciones, reportarse como enfermos, e incluso hasta te decía chistes. El, el Google Home lo diseñamos para que fuera, tuviera una personalidad muy agradable, ¿no? Y fue un proyecto muy bueno. Yo la verdad no he tenido la oportunidad de participar en un proyecto con inteligencia artificial, pero ahorita me encuentro en la fase de análisis de un nuevo proyecto que justamente va para la industria, de salud y lo que pretenden es, que se desarrolle un bot, justo en Salesforce, con Einstein que te pueda decir, por ejemplo, acude al hospital de esta cadena de hospitales que es la más cercana o este estudio te lo podemos realizar en determinado laboratorio. Entonces, la verdad es que, o sea, no tengo ni idea para empezar de cómo empezar a plantear el análisis, ¿no? De hasta dónde son las limitantes, que le vamos a poder poner a este chatbot y también, ¿no? No pedirle lo imposible a los desarrolladores. Y fíjate, es algo bien interesante la delimitación del problema. Y ahí, desafortunadamente, también va a depender mucho de la habilidad de tus desarrolladores. Si bien se pueden hacer muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, en la época, te voy a pasar un artículo, ahorita lo busco, de una metodología que desarrollaron en Europa para la implementación de chatbots, en donde a partir de una base de datos histórica de conversaciones de un call center, utilizaron varios algoritmos de clustering para poder eh, ver cuáles son las conversaciones y las respuestas más comunes, ¿sale? Y en función de ello, etiquetar todas esas respuestas y entrenar un chatbot ya con respuestas etiquetadas. Y obviamente un pequeño grupo de ahí de expertos en la materia revisando, pues que estuvieran bien todas las etiquetas, ¿no? Obviamente hacer esto requiere, pues, de tener conocimiento de algoritmos de clustering, ¿no? Posiblemente regresión lineal, árboles de regresión o árboles para clustering, K-means, KNN, y si el desarrollador pues, no sabe las técnicas, puede ser muy difícil que lo pueda lograr. Y la otra es hacerlo desde cero, ¿no? Que es, por así que tú en el chatbot o en la plataforma de chatbot le dices, bueno, cuando la frase se parezca a esto, puedes responder esto, ¿no? O cuando se parezca a esto a otro, puedes responder lo otro. Y empezarlo a entrenar de forma manual, que ahí ya no requiere tanto conocimiento de técnicas de Machine Learning, pero es un trabajo pues más arduo, ¿no? De ahí va a depender mucho también con lo que cuentes, ¿no? Igual si no tienes una base de datos histórica, pues va a tener que ser desde cero, ¿no? Entrenarlo a mano. Sí. De hecho, creo que no hay histórico. Bueno, ahí ya no hay mucho, entonces sí va a ser entrenarlo a mano y a prueba y a error, ¿no? O sea, le pones una frase y luego pruebas el chatbot, ves que sí te respondió lo que no es, pones una frase similar y el chatbot debería ser capaz de interpretar el significado, ¿no? Por ejemplo, si dices, hola, ¿cómo estás? El chatbot debería de poder detectar, hola,
¿no? O ¿cómo estás? O frases similares que tengan el mismo significado. Ahí te tienes que ir por significado. Sí. Bueno, pues ya les contaré. Bueno. Entonces, continuamos después de este pequeño break. Ya es el último, digamos, el segundo módulo, el último módulo de esta clase. Vamos a ver algunas implicaciones filosóficas, éticas y legales, ¿no? Sobre todo las éticas y las legales creo que son las más importantes, porque conforme vayan desarrollando más proyectos con IA y metiéndose más en el procesamiento de datos de miles de personas, van a ver que pues, hay riesgos, y vamos a ver todos estos riesgos, y son riesgos asociados, y van a ver que van a empezar a tener sentido. Como cualquier tecnología puede ser utilizada en beneficio o en perjuicio de las personas, es muy importante saber estas características. Como vimos y ya habíamos platicado, el desarrollo de la IA no se basa exclusivamente en retos técnicos. También hay retos éticos y legales. Y legales serios, ¿no? Porque podrían ser demandados, y las penas también son, las multas y las penas pueden ser incluso con cárcel. Es bien importante que las tengamos presentes y protegernos, ¿no? Y ahorita vamos a ver eso. Como objetivos vamos a identificar retos éticos y filosóficos, marco legal de trabajo con datos y nuevas tendencias regulatorias. Y como hemos visto, pues los proyectos de IA están basados en datos. Nuestro insumo principal son los datos. Y obviamente la explosión de la IA se ha dado en los últimos años precisamente porque ya tenemos, o ya muchas instituciones cuentan con datos, tanto privados como abiertos. Entonces es nuestro insumo principal. En México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, tiene como misión garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas a la información pública, a la protección de sus datos personales, así como promover una cultura de transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de los datos personales para el fortalecimiento de una sociedad incluyente y participativa. En este contexto, como lo indica aquí la diapositiva, es bien importante detectar cuáles son datos públicos y cuáles son datos privados y cuáles son los datos personales. Estos los vamos a identificar con ciertas características que vamos a ver en las siguientes presentaciones, ¿no? Los dos objetivos principales de esta institución es el acceso a la información y la protección de los datos. Para inteligencia artificial realmente no existe una legislación específica. Solo hay recomendaciones o guías éticas. Sin embargo, hay leyes que son muy claras y que sí tenemos que saberlas, tener conciencia de ellas. La protección, una de las más importantes, es la protección de los datos de carácter personal. Lo que nos dice la legislación, y sobre todo en la Ley General de Protección, bueno, más bien, existen como 3 legislaciones que hay. Es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, que se publicó el 26 de enero del 2017 en el Diario Oficial de la Federación, y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, igual publicada en este mismo diario el 5 de julio del 2010. Tenemos una tercera, que es ese reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que igualmente fue publicada en el Diario Oficial el 21 de diciembre del 2011. Entonces, básicamente nosotros tenemos que tener en cuenta esas 3 leyes. Y a grandes rasgos vamos a ver las cosas más importantes. Sin embargo, no son leyes muy extensas, tendrán algunas 20 hojas, algunas entre 15 y 20 hojas. Ya les recomendaría a todos modos leerlas, ¿no? Nuestro trabajo como informáticos es siempre trabajar con datos, entonces no está de más en poderlos leer. Ahora, ¿qué son los datos de carácter personal? Es cualquier información concerniente a una persona física, identificada o identificable,
¿Qué es esto de identificado o identificable? Por ejemplo, yo puedo tener los datos de una persona y no poner su nombre, por ejemplo, pero decir que es una persona que tiene, un ejemplo, 60 años, que es hombre, que mide 1,70, que pesa 80 kilos y que es presidente de la República de México. Y aquí yo les pregunto, ¿sabrían quién es? Sí, claro, ya fuiste súper específico con el cargo. Por el cargo, está exactamente. No estás poniendo su nombre, pero al momento de poner el cargo y saber que en México solamente hay un presidente, pues ya sabes quién es. Entonces, si tú en los datos que tienes, aunque no pongas nombre o no pongas datos específicos, a través de algún campo o algo, a través de un dato, eres capaz de identificar a la persona, esos datos ya son datos de carácter personal. Ahora bien, ¿de qué sirve la ley? Regula su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informática de las personas, aplicando las medidas de seguridad para la protección de sus datos, ¿no? Es decir, nosotros, al momento de poseer los datos, no podemos hacer con ellos lo que nosotros queramos y no son nuestros. Los datos pertenecen a la persona dueña de los mismos, ¿no? O sea, mi nombre, mi dirección, mi teléfono, mi religión, mi orientación sexual, son datos muy personales y que pueden ser utilizados en mi contra para hacerme un daño. Por eso la ley los protege. ¿Cuáles son los datos personales sensibles? Son aquellos datos personales que afectan a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida puedan dar origen a discriminación o conlleven un riesgo grave para este. Por ejemplo, mi orientación sexual podría ser utilizada para discriminarme. Mi raza étnica, ¿no? A lo mejor yo soy triqui y por ahí hay una persona que, no, pues yo aquí no quiero personas de ese origen, ¿no? Mi color de piel, yo podría ser discriminado por mi color de piel, por mi estatura, por alguna enfermedad que yo tenga o por alguna incapacidad. Entonces, todos esos datos son datos sensibles. Mi dirección, por ejemplo, no puedo utilizar mi dirección para ir a robar a mi casa. Es un dato muy sensible. Hay varios principios que son definidos por la ley. Por ejemplo, el artículo 10, que es el principio de licitud, obliga al responsable a que el tratamiento sea con apego y cumplimiento a lo dispuesto por la legislación mexicana y el derecho internacional. O sea, obviamente no somos abogados, ¿no? Tenemos algunas ideas, pero no solamente es la legislación mexicana, sino es el derecho internacional. Es más, en teoría, el derecho internacional está por encima del derecho nacional. Digo, en teoría, porque a veces no lo hacen, ¿no? Pero debemos de tener concordancia con estos dos niveles. El artículo 11 indica que el responsable deberá de obtener el consentimiento. Esta parte es bien importante, ¿no? Si ustedes ven en internet, siempre que entran a una página y llenan un formulario, siempre deben darle clic a un consentimiento, ¿no? Que nunca lo leemos, pero bueno, le damos clic. Ese consentimiento debe ser para el tratamiento de los datos personales, a menos que no sea exigible con arreglo a lo previsto en el artículo 10 de la ley. La solicitud del consentimiento deberá ir referida a una finalidad o finalidades determinadas. Es decir, no solamente es tener el dato, sino para qué lo voy a usar. Y nada más puedo usar ese dato para esa finalidad. Por ejemplo, si yo digo, oye, tus datos los voy a tener porque estoy haciendo una encuesta de las personas que les gustan los videojuegos. Y como ya tengo tus datos, pues a lo mejor los uso para otro tipo de encuesta, otro estudio. Ahí ya no lo puedo hacer porque yo recabé los datos para una finalidad determinada. Si los quiero usar para otra finalidad, debo de pedirte nuevamente el consentimiento.
De lo contrario, la de ley permite que la persona dueño de los datos me pueda demandar. El artículo 23 indica que el responsable deberá dar a conocer al titular la información relativa a la existencia y características principales del tratamiento a que serán sometidos sus datos personales a través del aviso de privacidad. ¿Sale? Entonces, no cabe solamente tener los datos, sino tengo que informarle al titular que los tengo, que tengo esta existencia y que en mi poder están esos datos. Y le debo de informar para qué los voy a tratar. El artículo 36 se cumple con el principio de calidad. Cuando los datos personales tratados sean exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados, según se requiera para el cumplimiento de la finalidad para los cuales son tratados. Fíjate que esto es bien importante y muchas ocasiones las empresas tienen nuestros datos, pero nunca nos dan una opción, por ejemplo, para verlos, para ver qué datos tienen. Yo debería de tener, por ejemplo, un portal o un lugar donde pueda ver todos los datos que la empresa tiene de mí. Por ejemplo, por ahí en Google hay una opción en donde entran y ellos tienen todos tus datos y te dan la opción de borrarlos, ¿no? Los famosos derechos ARCO. O sea, no solamente debes de tener derecho a saber que los tienen, a poderlos consultar, a saber que son completos, exactos, pertinentes y correctos, sino también que los puedes eliminar de manera permanente y que no puedan ser recuperados. Arturo, Gabriel Cruz tiene la mano levantada. Sí, Gabriel, perdón, es que no veo aquí a las manos. Hola, pues mira, tengo una duda. ¿Hay ya alguna certificación que tengamos que tener para trabajar con estos datos? Digo, por ejemplo, con la parte de los bancos, ¿no? Está la PCI, ¿no? Así se nos exige, pues, tener una certificación de ese estilo para mantener la integración de los datos de los clientes, pero en este caso existe algo que nos diga, tenemos que certificarnos. Pues mira, una certificación como tal no la conozco. Honestamente no sé si haya, pero lo que sí es bien importante que en compañía de su abogado validen que al momento de que cumplan con todas estas reglas y que vean que el origen de los datos es un origen legítimo, ¿no? Que de repente andan por ahí vendiendo bases de datos y cosas por el estilo. Y la verdad es que comprarlas es un riesgo muy grande, ¿no? Es ilegal de entrada, ¿no? Entonces alguien con la mano en la cintura podría demandar a la compañía. Exacto. Uh-huh. Sí. Bueno, aquí no sé si leí este artículo que es el 40, que indica que los datos personales solo podrán ser tratados para el cumplimiento de la finalidad o finalidades establecidas en el aviso de privacidad, ¿no? Ya lo estábamos viendo. O sea, una vez que yo tengo los datos, no soy dueño de ellos y me dieron un permiso para usarlos para un fin. Una vez cumplido ese fin, yo no los puedo volver a utilizar o tendría que volver a pedir el consentimiento. El artículo 44 nos detalla el principio de lealtad, que establece la obligación de tratar los datos personales privilegiando la protección de los intereses del titular y la expectativa razonable de privacidad en los términos establecidos en el artículo 7 de esta ley. ¿Sale? Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el interés del titular está por encima de todos mis intereses personales. Y debo de tratarlos razonablemente y protegerlos de forma razonable para que estos sigan siendo privados. El artículo 44 nos habla de un principio que se llama el principio de proporcionalidad, que indica solo podrán ser objeto de tratamiento los datos personales que resulten necesarios, adecuados y relevantes en relación con las finalidades para las que se hayan obtenido. Es decir, si yo necesito, si voy a hacer un estudio, un algoritmo de machine learning para poder calcular si a un sujeto le puedo dar un crédito, pues posiblemente voy a necesitar su nombre, voy a necesitar posiblemente su edad,
su historial de compras, su historial crediticio, cuántas veces ha pagado, cuántas veces no ha pagado, ¿sí? Pero posiblemente no le voy a pedir su origen étnico, por ejemplo. No le voy a pedir su orientación sexual. No le voy a pedir su dirección. ¿Para qué? A menos que mi algoritmo también tome en cuenta la dirección por un posible lavado de dinero, ¿no? Pero entonces, debo de siempre solicitar los datos mínimos y justos para la finalidad para la que la voy a tener, ¿no? El artículo 47 nos habla de otro principio que es el principio de responsabilidad. El responsable tiene la obligación de velar y responder por el tratamiento de los datos personales que se encuentren bajo su custodia o posesión o por aquellos que haya comunicado a un encargado. Es decir, yo como empresa me dan los datos, ¿no? Y me dan los datos de un funcionario, por ejemplo. Yo debo de velar por esos datos, soy el responsable. Y si a un subordinado le paso sus datos y el subordinado por ejemplo, filtra la dirección o filtra sus bienes, yo sigo siendo el responsable de esos datos, ¿no? No me exime de la responsabilidad y sigo siendo responsable de los mismos. Resumen, es preciso que el propietario de los datos conozca y autorice el aviso de privacidad para su almacenamiento y tratamiento y para el tratamiento de la información personal. Asimismo, los responsables del manejo de los datos deben garantizar a los usuarios los métodos adecuados para la rectificación, modificación, acceso y cancelación de la información y contar con las medidas de seguridad para la protección de los datos personales. Entonces, si se dan cuenta, esto tiene implicaciones técnicas. No solamente es decir, bueno, voy a hacer una plataforma donde voy a recabar un montón de información para poder hacer ventas de X cosa y voy a utilizar algoritmos de inteligencia artificial para ver cuáles son las cosas que más le gustan a la gente, ¿no? Si no tomo en cuenta todos estos datos y los pongo en la plataforma y les pongo un lugar donde ellos pues sean capaces de borrar sus datos, rectificarlos, modificarlos, tener acceso, cancelarlos, pues puedo meterme en un problema legal. Bueno, esto tiene objetivos muy importantes, que es evitar la discriminación y tomar decisiones justas. Debemos tener cuidado con el gran volumen de datos personales que tengamos a nuestra custodia dentro de un entorno, digamos, científico-técnico. Vemos que no es únicamente esta parte, ¿no? Hay muchas otras cuestiones. Estos datos nos ayudan, por ejemplo, también a automatizar el proceso de decisiones, ¿sale? Entonces, al momento de tomar decisiones basadas en datos, podemos estar tomando decisiones injustas, precisamente por el hecho de tener distintos tipos de datos y pudiera haber sesgos en estos, ¿no? Hay otro tema muy importante que es la evolución rápida e impredecible. Nosotros vamos a empezar a tener muchos datos y es muy difícil saber la evolución y la predictibilidad de los datos. Los algoritmos siempre van a tener errores. Y actualmente pues tenemos un entorno regulatorio deficiente, ¿no? Tenemos algunas leyes, pero en general pues no hay regulación. No hay regulación de la IA. Hay algunos otros puntos importantes que tenemos que tener en cuenta y que por nuestra actividad al momento de desarrollar algoritmos podemos incurrir en ellas, ¿no? Que es debemos de tener una normativa para proteger los datos. Debemos evitar en la manera de lo posible la discriminación de colectivos vulnerables. Por ahí hay unos casos muy, muy sonados, ¿no? De una plataforma que sacaron un servicio de reconocimiento de imágenes y cuando le pasabas una imagen de una persona de color, decía que era un simio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos sesgos que pueden tener los algoritmos
Porque al final del día, como nosotros les pasamos información, y si esta información no está bien etiquetada, los algoritmos van a tener errores y pueden tener estos problemas, ¿no? Debemos de tener una interpretación rigurosa de los datos. Los datos deben de tener una interpretación, deben tener un significado, porque muchas veces con esos algoritmos se toman decisiones y si no hacemos una correcta interpretación de los datos, esas decisiones van a ser incorrectas. Y asegurar en la mayor manera de lo posible la fiabilidad de los datos, que los datos sean reales. Bueno, existen algunos sesgos en los datos que, bueno, siempre tratamos de que no sucedan, pero a veces es difícil de eliminar, ¿no? Hay sesgos que no se van a poder eliminar y debemos de conocerlos y saberlos, ¿no? Tenemos que poderlos minimizar lo más que se pueda. Hay que aplicar realizar una aplicación segura de la automatización, que exista la menor cantidad de riesgos durante nuestro proceso y, bueno, asegurar la fiabilidad de los datos. Ahora, si la IA falla, ¿quién tiene la culpa, no? Siempre va a haber un porcentaje de error. Los algoritmos no son 100% fiables, no son 100% seguros. ¿Quién es el responsable? El diseñador, el algoritmo, los datos, el entorno, ¿no? Tenemos que pensar qué es lo que va a pasar si el algoritmo falla. Y aquí es un poquito complejo porque depende mucho cuál es la finalidad del algoritmo, ¿no? Imagínense un algoritmo que se encarga de darle a una persona la autorización para que se compre una casa. Y resulta que nuestro algoritmo está fallando o falló justamente para esa persona y a lo mejor sí era susceptible de un crédito hipotecario, pero resulta que el algoritmo no se lo dio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en ese sentido? Y sobre todo, ¿qué métodos vamos a tener para poder detectar estos falsos positivos o falsos negativos? También se dan. Vamos a ver más adelante que es un falso negativo y un falso positivo. Bueno, hay implicaciones importantes en el uso de la IA, ¿no? Como vimos y como hemos estado platicando a lo largo de esta mañana, existen puestos de trabajo que van a ser automatizados. Derechos a la privacidad, interacción entre humanos y máquinas, derechos de las máquinas, peligros para la especie humana, si nos vemos muy futuristas, o algo incluso más sensible, ¿no? Por ahí se estaba hablando de un impuesto a la inteligencia artificial, y suena un poquito descabellado, pero tiene cierta coherencia. Imagínense que en una planta automotriz la automaticen al 100% y despidan a 1,000 trabajadores. Esos 1,000 trabajadores, al no tener ingreso, van a dejar de pagar impuestos. Entonces el Estado deja de percibir impuestos. Entonces estaba hablando de un impuesto a las máquinas, de un impuesto a la inteligencia artificial, en donde cada máquina debería de pagar un impuesto para poder compensar esta falta de ingreso del Estado. Bueno, ante los peligros del mal uso de la IA, pues necesitamos una regulación exigente. Hay algunas organizaciones que están viendo esto, como es el Future of Life. Si entran a www.futureoflife.org, van a poder entrar a fondo y poder ver discusiones más interesantes sobre todas estas cuestiones, no solamente sobre IA, sino sobre otras tecnologías también muy disruptivas como es la biotecnología, la energía nuclear, el cambio climático. Bueno, la empatía, la justicia, la responsabilidad, la compasión son de momento atributos puramente humanos que las máquinas no tienen ocasión de contemplar, ¿sale? Entonces es bien importante tener estos conceptos desde una perspectiva ética, filosófica, porque estamos muy lejos de que las máquinas puedan hacer algo así, ¿no? Lo más cercano que estamos es pues, la predicción, poder predecir comportamiento, tomar de decisiones, automatización de cosas.
Y bueno, siempre hay que tenerlo presentes, ¿no? Las áreas de trabajo de esta Future of Life son interesantes. Básicamente es el uso indebido de la inteligencia artificial. Como platiqué en la clase de ayer, sin mucho esfuerzo podríamos tener drones que pudieran estar detectando personas con ciertos rasgos étnicos y discriminarlos o incluso hacerles algún daño. Y eso es muy real y es, por ahí Elon Musk en alguna conferencia lo dijo claramente, pero él lo dijo un poquito más certero, ¿no? Podríamos tener drones asesinos con la tecnología que tenemos actualmente. Ahora, resultados impredecibles o no alineados con objetivos es una de las áreas de trabajo también que se está desarrollando. Y bueno, la principal preocupación realmente no son los robots físicos, sino son todos estos algoritmos que van a empezar a tomar decisiones, si nos van a dar una casa, si, por ejemplo, en China ya está sucediendo, ¿no? Que ya algoritmos indican si tienes derecho a tomar un vuelo o no tomar un vuelo en función de ellos le llaman ranking social, ¿no? Entonces ya son cosas preocupantes, ¿no? Dicen, oye, no puedes viajar a Pekín, de Beijing a Pekín, ¿por qué? Porque pues, tu ranking social es muy bajo, ya lo dijo el algoritmo, no te estás portando bien, aguas con este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, el control del comportamiento humano. Ya habíamos visto cómo las redes sociales también son capaces de controlar el comportamiento de las personas a grandes masas, ¿no? Y bueno, todos estos son los campos de acción que estas instituciones están tratando de investigar y de alinear. Bueno, debido a la proliferación de los sistemas de IA, hay ciertas implicaciones, ¿no? Tenemos más posibilidades de ataques a los sistemas. Los algoritmos de inteligencia artificial no son susceptibles de ser atacados. Necesitamos, digamos, mayor madurez y robustez en estas tecnologías, dado que son tecnologías emergentes. Aunque ya hay mucho avance, siguen siendo emergentes. El uso intensivo de datos aumenta el riesgo. Y como ya lo vimos en las diapositivas pasadas, hay riesgos incluso pues, legales, ¿no? Y bueno, hay entrega de servicios a través de la red y a través de la nube, con lo cual también los hace vulnerables. Esto, en resumen, pues les da mucha oportunidad a los ciberdelincuentes a no solamente atacar sistemas tradicionales, sino también atacar sistemas basados en IA. ¿Y cómo los atacan? Los atacan a través de los sesgos. Así como en un sistema tradicional utilizan vulnerabilidades en el código, huecos, en los sistemas de inteligencia artificial se utilizan los sesgos. Un ejemplo es muy interesante, que es el ejemplo de los adversarios. Es un caso con pequeñas perturbaciones intencionales de características que hacen que un modelo de aprendizaje automático haga una predicción falsa. Entonces, por ejemplo, si un automóvil va conduciendo por una calle y el automóvil tiene un algoritmo de inteligencia artificial capaz de detectar distintos señalamientos, podríamos ser capaces de físicamente alterar esos señalamientos para confundir al algoritmo y tomar una decisión incorrecta. Bueno, algunos ejemplos. Mencionamos un auto autónomo choca con otro coche porque ignora una señal modificada para que el algoritmo lo identificara erróneamente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos en un aeropuerto un algoritmo que identifica armas, pues podremos diseñar armas con otra forma para poder engañar al algoritmo. Y a lo mejor yo tengo un algoritmo o un arma con forma de libro, pero que es capaz de disparar balas, ¿no? O podemos incluso engañar a sistemas recomendadores para que recomiende pues, determinados productos. Podríamos utilizar bots o scrapping o algunas otras técnicas para poder engañar a los algoritmos y, digamos, le llaman en el medio, lo llaman envenenamiento de los algoritmos, ¿no? Los envenenas con información falsa.
No, ¿cómo tenemos que defendernos de estos ataques, no? Híjoles, pues necesitamos conocer a tu adversario, ¿no? Conocer cuáles son las motivaciones que un atacante tiene para hacerlo. Es decir, si yo tengo un algoritmo que eh, de un algoritmo para coches autónomos, cuáles son, o necesitamos empezar a vislumbrar cuáles son los posibles errores o ataques que podríamos tener y cómo debe de reaccionar el algoritmo en esos aspectos. Ser proactivo, intentar engañar constantemente a los sistemas con tus propios ejemplos de adversario para intentar detectar los posibles errores y protegernos nosotros mismos con reentrenamientos activos con adversarios, utilizar varios clasificadores y decidir en mayoría. Es decir, vamos a verlo más adelante que no es solamente usar un solo tipo de clasificador o de algoritmo, sino podemos utilizar varios, podemos utilizarlos incluso en conjunto y tomar en cuenta las decisiones de todos los algoritmos de manera simultánea. Digámoslo así, podemos hacer un pipeline de algoritmos o una técnica que vamos a ver más adelante se llama bugging. Básicamente tenemos dos tipos de algoritmos, que son los algoritmos de caja blanca y los algoritmos de caja negra. Un algoritmo de caja blanca es aquel algoritmo que nos permite saber a grandes rasgos cómo el algoritmo tomó la decisión del resultado que nos está devolviendo. Los algoritmos de caja negra, realmente por la cantidad de operaciones que hacen y la complejidad de dichas operaciones, es básicamente imposible saber por qué tomó la decisión que nos arrojó. O sea, le damos las entradas y nos regresa el resultado. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? ¿No? Es un poquito la complejidad de, sobre todo en redes neuronales. Tú diseñas una red neuronal, la compensas, la tuneas, le haces un montón de cosas y funciona perfectamente. Y si alguien, y que no te pregunten cómo lo hizo, la verdad, porque no vas a saber. Hacen tantas cosas internamente y son tantos los cálculos que hacen en una red neuronal que básicamente se vuelven imposible de explicar, ¿no? Pues pueden llegar a ser millones de cálculos. Bueno, como siendo un poquito más específicos, los modelos de caja negra son muy complejos o casi imposibles de analizar su funcionamiento interno. Depende del número de parámetros de configuración, típicamente las redes de neuronas y los conjuntos de clasificadores son los que se clasifican en este modelo de caja negra. Los modelos de caja blanca, normalmente sí podremos saber por qué tomó la decisión. No, muchas veces no es fácil porque también empiezan a tomar una gran cantidad de caminos, pero estos algoritmos normalmente son los árboles de decisión, las reglas lógicas y las redes bayesianas. Son algoritmos muy buenos y que de cierta forma podríamos saber por qué tomó la decisión que tomó. Perdón, Arturo, tienes una pregunta en el chat. Sí. Y los modelos de caja negra son confiables. Jesse, sí, realmente son confiables. Depende mucho de, de cómo los configures, de cómo los parametrices. Y vamos a ver técnicas para validarlos, ¿sale? Una vez que tú creas un modelo, tú normalmente un modelo tomas, divides tus datos por lo menos en tres partes. Tomas un set de entrenamiento, un set de validación y un set de pruebas. Y vamos a ver algoritmos que vamos a utilizar precisamente para validar la confiabilidad de estos algoritmos de caja negra. Y hay muchas métricas, ¿no? Vamos a ver varias métricas que nos van a decir si el algoritmo es confiable o no es confiable. Y muchas veces también, por ejemplo, si tú tienes ya un algoritmo entrenado con un set de datos que sabes que son confiables y tienes otro set de datos de pruebas que sabes que son confiables y sabes el resultado, tú cuando pases ese set de datos de prueba al algoritmo, y si el 99% de los casos los le atinó, entonces tu algoritmo es confiable. Si le atinó un 70% o un 60%, pues entonces tu algoritmo no es confiable.
Muy bien. Algunas ventajas de la explicabilidad de los algoritmos de caja blanca es que, bueno, confiar en las decisiones que toma tu algoritmo, pues es más fácil, ¿no? Adquisición de nuevo conocimiento, porque sabes por qué tomó la decisión. Esto te brinda a ti, pues, mayor conocimiento de por qué está haciendo las cosas, y detección de fallos, ¿no? Detectar fallos en una red neuronal es muy difícil. Y bueno, podríamos también diseñar soluciones híbridas, ¿no? Podemos combinar algoritmos de caja negra con algoritmos de caja blanca y ver si, por ejemplo, si la diferencia entre ambos algoritmos, el resultado de ambos algoritmos no difiere mucho, lo podemos dar por buena, ¿no? Pero si de repente detectamos que en un algoritmo de caja negra nos da un resultado muy diferente a un algoritmo de caja blanca, ya podríamos empezar a revisar qué está pasando. Bueno, pues hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. A partir de aquí ya vamos a empezar a meter mucho código. Creo que era importante tener un contexto general de qué era la inteligencia artificial, qué es lo que implicaba, todas las áreas de estudio de la inteligencia artificial, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, las implicaciones éticas, legales, los métodos de trabajo, la perspectiva, las herramientas, los frameworks y las empresas más relevantes, ¿no? Todo esto nos va a dar un campo de acción mucho más amplio para saber realmente qué estamos haciendo, ¿no? En dónde nos estamos moviendo y sobre todo hacia dónde nos queremos mover, hacia dónde nos queremos especializar. Como en cualquier rama, es muy complicado, o sea, ser un experto de todo. Seguramente vamos a conocer de muchas áreas y nos vamos a especializar en una. Posiblemente nos especialicemos en algoritmos genéticos, o nos especialicemos en deep learning o en reinforcement learning o en redes recurrentes, incluso en una vertical, ¿no? En redes neuronales para el sector financiero, para el sector médico, para el sector automotriz, para la identificación o análisis de imágenes, ¿sale? Entonces, al tener estas bases sólidas, vamos a poder tomar mejores decisiones. ¿Alguna duda antes de ir a desayunar? No, ninguna. Todo ninguna. muy bien, amigo. Todo bien. Muy bien, de todos modos está el grupo, ya saben, si tienen dudas, ahí pongan sus dudas, sus comentarios, los vamos resolviendo en la semana. La siguiente semana, y digo, si pueden empezar a leer el material que les compartí, la parte de introducción a la programación con Python, sería muy bueno. Como sé que algunos de ustedes apenas van a empezar el tema de programación, algunos ya tienen mucha experiencia, la idea es que todos tengamos un mismo nivel para cuando entremos a la parte de análisis de datos y luego a la parte de análisis de algoritmos, sobre todo a los métodos estadísticos, pues ya no nos atoremos, ¿no? De cualquier forma, si a alguien se le llega a complicar mucho, podríamos armar una sesión exclusiva para poder ver algún tema en específico, ¿no? Por ejemplo, si a alguien se le complica mucho bucles, si a alguien se le complica mucho manejo de arreglos, manejo de data frames o análisis estadístico, ¿no? Realmente la estadística que vamos a utilizar es estadística de preparatoria. Entonces tampoco no es así como que la estadística de investigación o cosas por el estilo. Pues es importante también, si tienen pues esos apuntes de estadística descriptiva y estadística inferencial, pues le den una reída, ¿no? Que es una media, que es desviación estándar, que es una distribución normal, que son los cuartiles. Todo este tipo de cosas les va a ayudar mucho. De todos modos los vamos a ver, pero si ya llegan con un poquito de noción, va a ayudar mucho, ¿sale? Artur, ¿nos vas a compartir la presentación? Sí, con todo gusto se las mando. De todos modos, esta información, toda está en el book, Ok. ¿sale? Ujú, De hecho, en el book gracias. está muy bien explicadita. La intención de ese book es precisamente que tengan un libro de referencia, ¿no? Porque las cosas se olvidan. Entonces, que tengan ese libro para poder estudiar y poder entrar a profundidad, ¿no? A los detalles de cada sección.
Pues listo. Si no hay más dudas, aquí llegamos. Muchas gracias por su participación. Ya la siguiente semana viene lo bueno, ¿no? Calienten los dedos para meter código. Pues sí, Listo, todo bien Arturo. hasta ahorita, Arturo. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias. Buen día, hasta luego. Bye. Gracias, bye. Bye. ¿Sí? ¿Sí?